Muy buenas tardes, compatriota. Feliz semana. Empezamos noviembre, el 11º mes del 2024. Dentro de 11 meses, precisamente, estaremos en plena campaña electoral. Miren cómo vuela el tiempo. Bueno, en plena campaña electoral, de acuerdo con el Código Electoral, pero aquí estamos en campaña electoral desde que José María Figueres, en marzo del 2022, le dijo a don Rodrigo Chávez en el debate en el Colegio de Abogados, auspiciado por el Diario Extra, que si don Rodrigo ganaba, saldría esposado de casa presidencial, y ahí echó a andar un plan de campaña electoral muy peligroso y muy sucio. Pero compatriota, lo invito como siempre a seguirnos en www.laescoba.social. Bueno, esta es una semana para hablar de los abogados. Somos casi 33,000 abogados en el ejercicio de la profesión, y quedó clarísimo la semana pasada el desastre de la enseñanza del derecho en Costa Rica, empezando por la Facultad de Derecho de la UCR, controlada por militantes del PAC y del Frente Amplio, por los que se hicieron ricos con consultorías, por los que entienden más el alemán que el idioma de nuestro pueblo y de nuestra sociedad civil, por esos acosadores y atorrantes ideólogos del abolicionismo que tanto daño le han causado a las víctimas de la criminalidad en Costa Rica. Y hay abogadas y abogados, ni qué decir. Viene a mi memoria uno que es muy particular, de la argolla de sabios de la Facultad de Derecho. Vean algunas cosillas que ha hecho. Me salió en verso, ¿vio? Cuando era magistrado suplente de la Sala Tercera, llegó a anunciarse en su sitio web de esta manera: yo me ofrezco, dice el magistrado suplente, a hacer recursos de casación ante la Sala Tercera a los abogados y bufetes, y en su hoja de vida, en su página web, se anunciaba como magistrado suplente de la Sala Tercera. Será descarado este famosísimo jurista. Yo lo denuncié públicamente con certificaciones para que no lo reeligieran como magistrado suplente. Pero después hizo un negocio tigre, como muchos que ha hecho. Se fue en los tiempos de Guillermo Constella en el Instituto Nacional de Seguros y cobró $600,000 por adelantado por hacer una querella contra Sabasky y otros involucrados en un caso de los coaseguros. ¿Y qué pasó con esa querella? Que el INS le pagó $600,000. La declararon inadmisible y el genio no devolvió ni un 5. También tengo los documentos. En otra querella que llevó su servidor contra la UCR, este señor llegó siendo profesor de la UCR y le cobró por adelantado a esa universidad el triple de los honorarios por defenderla en el caso del Canal 15, en el que todavía sigue pronto para juicio Marlon, el exdirector del Canal 15. Pero también le sabemos de otras cosas que oportunamente las vamos a refrescar, porque, compatriotas, con los abogados hay que hacerle punta al lápiz. ¿Cómo le dice usted a este aparatico? En mi época le decíamos tajador, y tal vez si usted es más joven le dice maquinilla. Pero no olvide, compatriota,
cuando hay abogados y especialmente abogadas con curul, o mejor dicho, con bufete curul, o bufetes curules, o curul bufetes, pues hay que tener mucho cuidado. Vean qué curioso. Tenemos a una Nobel política que incurre en la política nacional auspiciada por un gran bufete, el bufete de su yerno, que se vio muy vinculado en el cuento aquel de las elecciones del 2018, cuando uno de los dueños de ese bufete fue señalado por llevar unas bolsillas negras con billetes para la campaña del partido Nueva República. Curiosamente, esa abogada con curul o esa señora que tiene bufete curul o curul bufete, pues es la suegra de un abogado de ese gran bufete. Abogado que por supuesto hace mucho dinero por los servicios profesionales que presta, especialmente a los grandes cuestionados de grandes actos de corrupción. Pero además esta abogada diputada curul bufete, bufete curul, tiene abierto un bufete con sus hijas y con un tío de su yerno. Ella sigue litigando. No sé si ya hizo un juicio que se ha suspendido varias veces o una audiencia en un juzgado o en un tribunal de Grecia. ¿Habrá conflicto de intereses? Pues bueno, ella no lo entiende así, porque cuando se fue a meter a la cárcel a ver un cliente suyo, supongo que de sus hijas, o del tío de su yerno, o de todo el bufete que tiene abierto, imagínese, bufete con curul, se armó un zafarrancho de película, y en ese zafarrancho, bien señalada por el Poder Ejecutivo, y ahí se acuñó una frase muy bonita: abrazos a los que dan balazos. Fue tal el bochinche que allí vamos a ver qué es lo que sucede y refresquemos la memoria. Cuando ella va a saludar a un cliente suyo, asesino a mansalva de un taxista, no la dejan entrar porque no es hora para que entren los abogados. ¿Y qué saca? No sacó la maquinilla, sacó el carnet de diputada y se armó aquel bochinche. Tanto es así que Fabricio Alvarado y su cristiano partido le pide que se salga. Bueno, en el catolicismo eso sería como una excomunión, pero depende del pastor y de la iglesia, y depende si creen alegrita o no. Aquí no se discute si la abogada con curul o la diputada con bufete creen a negrita o no, porque yo creo que en algún momento de la vida abrazó el cristianismo. Bueno, ahí qué es lo que pasa. Es tal la erótica del poder en que se mueve esa curul bufete que ella manda pa'l carajo a Fabricio, ya que el pacto que tuvo con Liberación Nacional y los Arias, que la llevaron a un puesto importante en el directorio y a una importante comisión, obviamente aquello se descalabra, pero ella escogió, sí, entre seguir con el partido cristiano de Fabricio, y lo digo en serio porque es un partido cristiano, o pasarse como uno de los botillos más, como dos de la unidad recientemente y otros que se han ido pasando, tránsfugas sin principios ético-políticos ni morales, a la pacotilla del potrero PLN Frente Amplio. Pero ¿quién es esta abogada con curul? ¿Quién es esta diputada? ¿De dónde viene? ¿De dónde salió? ¿Por qué sale haciendo sus homilías políticas absolutamente alejadas de la realidad y basadas en datos falsos? Bueno, hay una anécdota que quienes peinamos canas y la conocemos desde que fue jefa de la Defensa Pública y volvió al bufete de su papá, que en paz descanse,
profesor de inglés en el Colegio de Abogados y abogado insigne. Bueno, esta señora es la primera defensora de un narcotraficante. En 1990 cae nada más y nada menos que el encargado de signos externos y ex representante de Costa Rica en el Banco Centroamericano de Integración Económica, con un tortón de lavado de dólares provenientes del narcotráfico. Y cuando yo hablo de corte profunda, no es un invento de estos últimos años, no. Es que ahí había una corte profunda y dentro de ella magistrados de la Sala Cuarta absolutamente políticos y mañosos como los hay ahora. Repito, muy pocos. La corte profunda son 3 o 4 que se ven, tal vez 6 por si hay un par de agazapados en todo el Poder Judicial. Pero ahí la corte profunda, vea qué bonito lo que hace. Resulta que esta diputada con bufete o esta abogada con curul defiende a ese narcotraficante y a través de una maniobra genial, con gran apoyo dentro de la Sala Cuarta, cuando el Tribunal de Alajuela, el 24 de agosto de 1990, integrado por los jueces Vinicio Zamora, Georgina Sánchez y Ligia González, suspendió el debate para que vamos a aclarar. El 24 de agosto de 1990 termina el juicio contra este narcotraficante defendido por la diputada con curul de hoy día. Y qué curioso, esa sentencia se lee a mediodía y ese mismo día que se lee la sentencia, sincronizado todo el engranaje de la Corte Profunda, la Sala Cuarta acoge una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 15 de la ley de psicotrópicos. ¿Quién lo presentó? Pregúntenle a la señora que tiene bufete en su curul o curul en su bufete. Ella, la que habla tanto y miente tanto, y salió como una tránsfuga del partido de Fabricio, y ahora está aliada, sí, con Liberación Nacional, el Frente Amplio, y en el plan de golpe de Estado judicial o legislativo. Ahora vamos a hablar de eso. Vea qué clase de poder tenía Liberación Nacional y la diputada con curul, que vuelve a sus raíces verdes en esta legislatura. La Sala Cuarta se mueve y emite una resolución el 28 de agosto en que ordenó suspender la lectura de la parte dispositiva del fallo que condenaba a este narcotraficante a 15 años de prisión. Un salacuartazo para salvar un narcotraficante. Hace 34 años jamás nos imaginábamos que esa señora abogada de narcotraficante ahora llegara a ocupar un curul bufete o un bufete curul. Mire qué interesante lo que sucede. Sin embargo, la sala tercera, la sala de casación penal, le da la razón a los 3 jueces, repito los nombres, Vinicio Zamora, Georgina Sánchez y Ligia González, pero por orden de la Sala Cuarta tiene que anular la decisión de los jueces de leer la sentencia. Les costó un castigo terrible del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, que había movido todo el plan del primer golpe de Estado judicial para modificar la Constitución inconstitucionalmente y abrirle la puerta no al chirrinche o al mala crianza, sino al Arias,
para que entrara otra vez en el redondel de la reelección, hiciera aquel gobierno catastrófico del 2006 al 2010. Hay que leer lo que dijo un magistrado que había sido diputado del partido de González Martén en la administración Oduber y después de la unidad. Qué barbaridades la que le dijo a los jueces, que la sentencia había sido hecha con las patas. Con las patas fueron las resoluciones que promovió la Corte Profunda para que a este señor narcotraficante quedara en la impunidad. Pero es que los narcos y los políticos corruptos no tienen control de ninguna especie, ni de orificios anatómicos. Cae este narcotraficante en Miami y lo pescan violentamente. ¿Qué pasó entonces allí en Miami? Después de que el 24 de mayo del 93, 3 años después de que lo habían condenado y le habían borrado esa sentencia, el 14 de junio del 93 los jueces lo absuelven de toda pena. ¿Por qué? Por terror a que los echaran, como echaron a Zamora, a Sánchez y a González. Bueno, pero el 12 de agosto del 94 esa sala anula este fallo y queda libre. ¿Y qué pasa meses después? El hombre cae en Miami con 15 kilos de cocaína. Y ahí sí, esta impunidad maldita que hay en nuestro país queda destapada. Porque cuando la justicia norteamericana entra, como en el caso Alcatel, me parece, aquel Sapician o Zapote, no me acuerdo cómo se llamaba, al tal Sapician lo atornillan en Estados Unidos con un multón y aquí todo el mundo se salvó, especialmente el que se fue para Suiza. Bueno, ¿qué pasó con el cliente de la abogada Concurul cuando lo pescan en Miami? Le metieron 13 años de bote y después vino a Costa Rica y le zamparon otros 12. Si hubiera estado preso, a lo mejor la que cambia brazos por balazos sería la que cambia brazos por paquetazos. Pero bueno, no lo sé, no está preso el señor. Y a lo mejor ya él se honró y se reformó. Qué bonito funcionar de esa manera. Qué bonito lograr, gracias a las influencias de un bufete que influyó mucho en el Partido Nueva República, un puesto tan importante. Qué bonito llegar a predicar la política cristiana y por otro lado aplicarle la caridad a sus clientes delincuentes. Pero hay otro caso que yo recuerdo de esta señora que juega aquí de impoluta. Yo representé a una jueza, en ese tiempo me parece que se llamaba alcaldesa de Santana, porque un abogado de ese cantón le había pegado una insultada en un escrito y la llevamos a juicio. Un delito que después fue eliminado para evitar un montón o para permitir un montón de irregularidades. Ese delito se llamaba desacato, que era una ofensa al honor de un funcionario. Y esta abogada, señora abogada, interrogó a mi cliente, la víctima, para probar, según ella, que ella no tenía honor. ¿Por qué? Oiga la pregunta que hace esta demagoga irrespetuosa a la víctima en un tribunal de la República, a una ex jueza contravencional, en aquel tiempo alcaldesa de Santana. Dígame una cosa, señora, ¿usted tiene hijas? Sí, dice la jueza, tengo una chiquita, creo que en ese tiempo de 7 años. Ah, otra más, de las madres solteras.
esa misma señora mentirosa así trató a una jueza y a una colega. Así es que todo lo que diga o lo que mienta tiene 3 decenios de hacerlo. Recientemente salió con algo que es increíblemente falso, irresponsable y profundamente charlatán. Pero antes de referirme a ese tema, quiero decirles que la escuché contando cuál es el plan que tiene ella con Liberación, el Frente Amplio y algunos otros achichincles que van a sumar 39 para dar el golpe de Estado judicial legislativo. Y ahí está narrando ella vestida de mandarina, toda coquetona como corresponde para hacer tanta demagogia, y dice, sí, mire, ya con la denuncia de los 20 diputados, eso se va a tramitar en el Ministerio Público, está muy segura. Cuidado, muy segura. Vean las fotos que ella se toma a la par de la presidenta de la Sala Tercera, que está muy escondida, a lo mejor recibiendo clases de patinaje en las calles de Guanacaste. Pero ese es otro tema. Vea qué curioso. Aquí viene algo que es muy importante. Y es que ella hace exactamente el mismo recuento que yo he planteado desde hace semanas de cómo va a ser el golpe de Estado judicial legislativo. Ella lo simplifica. Nosotros decimos, de las 5 o 6 decenas de denuncias que hay, basta que la Sala Tercera reciba una gestión del Ministerio Público para que se levante la inmunidad del presidente de la República. De repente, con esta que hicieron los de Liberación y el Frente Amplio y otros de esos 20, van también contra algunos ministros. Nadie lo sabe. Ese es un plan que existe, se llama el Plan Isla Plata, y la cadena es Arias, Carlos Ricardo Benavides, Corte Profunda. Y ahí va en directo. Les tomará meses, semanas, pero eso va porque va. Pero esta diputada con curul, que se vistió de naranja, dijo que no era necesario que la Corte pidiera nada más que el levantamiento de la inmunidad, porque ellos de oficio, de acuerdo con una disposición constitucional, ellos ordenarían la suspensión del presidente. ¿Qué le parece? Recuerden lo que dijo Chemamá Figueres en marzo del 2022. Si usted es presidente y así, en el Colegio de Abogados lo sacan esposado de la casa presidencial. Los partidos corruptos, la prensa canalla y la casta codiciosa están heridos de muerte, están enfurecidos, y lo que viene es muy serio. Pero también quiero dejar claro lo mentirosa que es la abogada con curul o la abogada con bufete curul. Repitió la gran mentira de la prensa canalla en las cloacas de Llorente y la gran mentira de Toñoño Álvarez. Se atreve a decir esta señora diputada con bufete o abogada con curul que yo era el ministro de Justicia cuando fue firmado el Código Procesal Penal. Le repito, mentirosa. Eso es absolutamente falso. ¿Quién le dio ese dato? Toñoño Álvarez. Pero vamos a la historia. Fíjese bien de una vez quién firma como ministra de Justicia. El ejecútese y publíquese el 10 de abril de 1996. La ministra de Justicia y Gracia, Maureen Clark, señora abogada con curul, señora diputada con bufete, vaya, dígale a su bufete o al de su yerno que le consigan la Gaceta número 106 del 4 de junio de 1996 en su alcance 31. No sea charlatana,
Pero vean qué curioso qué es lo que pasa. Ahí queda claro algo muy simpático. Recordemos, hágale punta al lápiz. Yo tuve un gran enfrentamiento, como lo sigo teniendo, con el tico lindo Toñoño Álvarez de Santi, que estalla el 7 de diciembre del 95, cuando este servidor era el ministro de Seguridad Pública, que encabeza un desfile de la fuerza pública para cerrar la semana de esa policía. El 15 de diciembre del 95, Toñoño Álvarez y sus achichincles aprueban un voto de censura en mi contra. Un ridículo. Y el 28 de marzo del 96, Toñoño Álvarez, por la gran presión que existía a nivel social y de opinión pública, 2 meses y medio después de mi voto de censura, no le queda más que aprobar el proyecto de Código Procesal Penal que habían redactado José Manuel Arroyo y otros personajes del Poder Judicial con 2 asesores argentinos. No sé quién les pagó. Y por supuesto, este Arroyo, no sé si era magistrado o no, no estoy seguro, me parece que era como juez superior, juez de juicio, no me acuerdo qué era, pero todavía no era magistrado, porque la magistratura la logra ya en este siglo. Es de los redactores de ese proyecto, que repito, es un mamarracho. Y ahora les voy a explicar 2 motivos por los cuales es un mamarracho. El día 10 de abril del 96, el ejecútese y publíquese, lo firman, vea bien, el presidente de la República, Figueres Olsen, y la ministra de Justicia, Maureen Clark. 4 meses después de mi censura, que el presidente Figueres no le dio gusto a Toñoño y a sus achichincles y no me echaron. Miente la abogada con curul, miente la diputada con bufete, porque yo asumí el Ministerio de Justicia hasta 3 meses después de que fue firmado el Código Procesal Penal. Charlatanería pura, aclarada muchas veces en los últimos 6 años. Pero ¿por qué es que el Código Procesal Penal es un mamarracho? Claro, empecemos. Tuvo que ser modificado legislativamente por las tortas de Arroyo, porque no incluyeron la segunda instancia, y en el caso del ministro Chayote, cuando era periodista de La Nación, pegaron una gestión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que exigió modificar el Código Procesal Penal para que hubiese segunda instancia. Diputada con curul, abogada con curul, usted miente porque le sirve que este mamarracho de Código Procesal Penal siga vigente para que sus bufetes, aliados o asociados, sigan ganando plata defendiendo a toda clase de clientes. Pero además, los redactores despreciaron las reformas que había tenido el Código de Procedimientos Penales de Córdoba y tiraron a la basura 23 años de experiencia procesal penal, creando un ministerio público que también es inservible. Vea qué curioso, vea cómo las mentiras salen a flote. Por supuesto que detrás de todo este discurso mentiroso, demagógico y tendente a sentar las bases de un golpe de Estado judicial y legislativo, están funcionando dentro de una campaña de guerra de baja intensidad para ir preparando el golpe que tienen. No me asustan los charlatanes, no me asustan los mentirosos, todo lo contrario. Aquí estamos siempre dispuestos a recordarle a usted, compatriota,
hágale punta al lápiz, no deje que lo vacilen. Muy buenas tardes.